Sabemos la importancia de meditar en la palabra de Dios. En esta ocasión, el pastor Jerry Witt nos comparte un mensaje que será de bendición para tu vida. Centro Cristiano Betel Villas. Buenos días, hermanos de Betel Villas. Estamos aquí este domingo a las 11 de la mañana, como les prometimos. Pues con el servicio un poco diferente a lo que estamos acostumbrados normalmente. Estamos acostumbrados a encontrarnos y reunirnos ahí en nuestro edificio en Villas del Guadiana 1. Pero pues hoy con las cosas que estamos viviendo, pues estamos haciendo las cosas un poco diferente. Hoy vamos a grabar este servicio y lo vamos a poner allí de igual manera. Si ustedes quieren revisitar esta predicación o este mensaje, pueden hacerlo. A lo mejor hasta es una buena excusa para mandárselo a quizás algunos amigos que necesitan de la palabra del Señor, necesitan saber de qué se trata el Evangelio. Y pues hoy así es como lo vamos a hacer. Les damos gracias por tomarse el tiempo y estar presentes viendo este video. Espero que lo puedan disfrutar, espero que sea de algo de crecimiento para sus espíritus, para su familia. Entonces vamos a abrir con una oración, ¿sí? Padre, te damos gracias por este día, Señor, te damos gracias por todas tus bendiciones, Señor, te damos gracias porque tu mano está sobre nosotros, Padre. Yo pido por cada uno de los oyentes, Señor, que tu mano de protección, de sanidad, Señor, que esté sobre ellos, sobre sus cuerpos, Señor. Yo pido, Señor, que ellos puedan tener paz y seguridad en ti, Señor, en este tiempo de inseguridad, Señor. Que tú puedas ministrar sus corazones y sus mentes, Señor, que podamos encontrar esa paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Pues hoy creo que es una muy buena oportunidad para que nosotros podamos platicar acerca de la iglesia. En realidad, yo creo que muchos tenemos en la mente, y lo hemos platicado un poco antes, acerca de que pensamos que la iglesia es el edificio en donde nos encontramos, o ese es aquel edificio, ¿verdad? Hablamos acerca de la iglesia y decimos, bueno, aquella iglesia, aquel lugar. Y hoy vamos a estar leyendo un poco de Hechos para ver cómo era la iglesia en ese tiempo, la iglesia primitiva, y cómo es que nosotros debemos de actuar como cristianos, y aún en estos tiempos que estamos en esta cuarentena, ¿verdad? Ahora sí voluntaria, aunque a lo mejor las organizaciones sí nos han dicho unas cuantas cosas, pero no están forzándonos a estar en cuarentena, pero vamos a nosotros tomar esa consideración, y mucha gente ha tomado la decisión de tener ese distanciamiento social. Ya mucha gente no está saliendo a eventos, cosas así, simplemente para tener en consideración de aquellos que a lo mejor puedan estar en un riesgo más alto. Pero entonces quizás nos preguntamos, bueno, pues ya estoy en mi casa, no estoy en el culto, ¿verdad? En el servicio, no fui a la iglesia este domingo. Entonces, ¿cómo es que yo debo de actuar? ¿O cómo es que podemos seguir siendo la iglesia si no estamos ahí, ¿no? Entonces, esto es lo que yo quiero hablar. Yo quiero hablar acerca de cómo podemos ser iglesia y cómo la Biblia nos muestra acerca de cómo era la iglesia en sus casas. Entonces, a esto es lo que vamos a ir. Entonces, la primera cita que quiero que visitemos va a ser Lucas 24. Déjenlo saco aquí en mi iPad, ¿verdad? Lucas 24, 44. Se me esconde esta cosa. Lucas 24, versículo 44. Dice, esto es Jesús hablando con sus discípulos, dice:
Luego les dijo, lo que han pasado conmigo es lo mismo que les anuncié cuando aún estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las escrituras y les dijo, así está escrito y así era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. De esto ustedes son testigos. Yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que desde lo alto sean investidos de poder. Y luego los llevó de ahí a Betania y levantando sus manos los bendijo. Pero sucedió que mientras los bendecía se apartó de ellos y fue llevado a las alturas del cielo. Ellos lo adoraron y después volvieron muy felices a Jerusalén y siempre estaban en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Entonces, algo que, vamos a tocar esto, pero algo que nos afecta mucho hoy en día es que hemos permitido cierto tipo de religiosidad, ¿sí? Que gobierne qué es lo que pensamos que es la iglesia. Aquí vemos el nacimiento de la iglesia, los primeros pasos que ellos dieron como iglesia. En realidad, mucho de lo que nosotros hoy experimentamos como iglesia, los domingos con la alabanza, la predicación así como lo tenemos, los formatos, las clases para niños, todo eso, pues en realidad no es bíblico, por así decirlo. No que está mal, creo que hemos encontrado una fórmula que nos funciona muy bien, pero no quiere decir que así nos mandó Jesús a hacer, ¿verdad? Jesús no mandó a los discípulos y les dijo, váyanse y hagan un servicio el domingo y ahí se esperan, etcétera. No sucedió así. Lo que sí vemos es que Jesús les dice a sus discípulos, oigan, vayan a Jerusalén, esperen ahí hasta que sean investidos por el poder de lo alto, ¿no? Y esta es la primera cosa que vemos, como la iglesia se va unida. Dice que estaban alabando al Señor, bendiciendo a Dios todo el tiempo. Entonces, vamos a ver cómo funcionaba esta iglesia primitiva. Espero que esto, lo que vamos a leer y lo que vamos a aprender hoy, nos sirva de aprendizaje para poder aplicar a nuestras vidas. Entonces, vámonos a Hechos capítulo 1. Cuando Jesús, ¿sí?, se va en el versículo 6 al 11 y asciende hacia el cielo. Entonces los apóstoles quedan pues un poco sorprendidos. Están dos ángeles ahí que les dicen, oigan, ya dejen de estar viendo el cielo, ya dejen de estar distraídos, regrésense a Jerusalén y esperen la promesa, ¿no? Entonces ellos se volvieron desde el monte del Olivar, que estaba más o menos a distancia poco más de 1 kilómetro. Cuando llegaron a Jerusalén, subieron al aposento alto donde se hallaba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacob, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hermano de Jacobo. Y dice, y todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente en unión de las mujeres de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Algo que se me hace interesante aquí es que cuando ellos regresan a Jerusalén, no regresan nada más a vivir en el templo. Aunque sí vemos ejemplos donde ellos estaban visitando continuamente el templo, en realidad la iglesia como tal, la nueva iglesia, que es la iglesia de Cristo, no regresó a vivir en el templo, sino regresó a una casa. Ahí nos estamos leyendo en Hechos capítulo 1, versículo 13, donde ellos regresan al lugar donde estos discípulos estaban morando. Ellos vivían ahí. Y no solo eso, sino comenzó a crecer la cantidad de gente a 120 personas.
Yo sé que a lo mejor nosotros pensamos con esta cuarentena, lo que estamos viendo, podemos decir, híjoles, apenas cabemos en mi casa o lo que sea. Ahora se imaginan tener 120 personas ahí, estuvieron, si no me equivoco, un total de 10 días. Entonces ellos están ahí, ellos regresan, ellos pasan el tiempo orando. En este tiempo ellos tienen que estar conversando. Claro que ellos están pensando, bueno, ¿y ahora qué va a venir? ¿Qué es esto de ser investido por poder? No solo eso, sino cómo se ve eso, qué quiere decir eso, qué es lo que hace en nuestras vidas, etcétera. Entonces, pero el primer punto de aquí, la primera acción que toma esta nueva iglesia es que fue obediente. Algo que a nosotros se nos va mucho de la mente es la obediencia a las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él les dice, ¿saben qué? Regrésense a Jerusalén, esperen a que sean investidos por poder. Ellos pudieran haber hecho cualquier cosa, ellos pudieran haber dicho, ¿sabes qué? Ya se nos fue Jesús, ya no va a regresar, o no sé qué será este poder, en realidad no lo explicó, no sabemos cómo va a suceder, no sé, y ¿saben qué? Pues yo mejor me voy a ir a pescar, no, pues yo mejor me voy a ir a regresar a mi profesión que yo tenía antes de conocer a Jesús, no, pues ahora yo me voy a dedicar a hacer mi pan, no, pues ¿saben qué? Es que también está medio cañón porque nos están persiguiendo y están tratando de hacernos mal. Entonces, pues ahorita no es un buen momento para ser un discípulo de Jesús y pues yo me regreso a hacer otra cosa. Pero no lo fue así. Ellos decidieron obedecer. Decidieron, ¿sabes qué? Jesús llegó, nos habló, ya no está aquí, pero nos dio una orden y dijo que nos fuéramos a Jerusalén y que nos quedáramos ahí hasta que fuéramos investidos por poder. ¿Qué quiere decir eso? No sé. ¿Cuánto tiempo va a tardar eso? No sé, pero nuestra orden es que estemos allí hasta que esto suceda. Y esta es una cualidad que le hace falta a la iglesia. Muchos están siguiendo sus propias órdenes, ¿verdad? Diciendo Dios me dijo o lo que sea, pero en realidad están satisfaciendo sus propios deseos, lo que ellos quieren, sus propios planes. Y no se trata de eso. Entonces, Jesús da una orden. Yo creo que esa es una cualidad, poder obedecer, es una cualidad que hoy en día nos afecta. Y saben que esta es una cualidad que no necesitas nada más obedecer en el templo. No se trata nada más solo de obedecer al pastor o solo obedecer al liderazgo o hacer lo que me dicen. No, se trata en realidad de obedecer los deseos que Dios tiene para nosotros, de obedecer las indicaciones que Él tiene para nosotros. Y eso nosotros lo podemos, en realidad, no nada más lo podemos hacer en la casa, sino debería de comenzar en la casa. No es algo que tenemos que esperar para poder reunirnos todos, para poder decir, mira qué tan obediente soy yo, porque sí vengo a la iglesia, porque doy esto o aquello, porque soy benevolente, lo que sea. No se trata de eso, se trata de que nosotros constantemente estamos obedeciendo la palabra de Dios todo el tiempo. Y eso lo podemos hacer en casa. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros vemos en Hechos acerca de la iglesia y cómo es esta iglesia en casa, es que esta es una iglesia obediente. Entonces, yo creo que es algo que nosotros necesitamos comenzar a trabajar más y más, es nuestra obediencia en Cristo. Ok. Pero para poder hacer esto, para que nosotros podamos realmente obedecer al Señor, tenemos que tener una relación con Dios, con Jesús. Esto es algo que platico vez tras vez. Si los discípulos, es más, todos los que no estuvieron con Jesús en ese tiempo, que estuvieron platicando, que estuvieron caminando después de la resurrección con Cristo, no estaban en esa casa. ¿Por qué? Porque ellos ni sabían que había algo que ellos deberían de obedecer. ¿Por qué? Porque no tenían esa relación con Jesús. Sin embargo, los que estuvieron ahí, escucharon esto, escucharon la instrucción y pudieron obedecer. ¿Por qué? Porque para empezar tenían una relación con Dios. Entonces, nosotros,
para poder obedecer las instrucciones y lo que Dios quiere en nuestras vidas, tenemos que tener una relación con ellos, con Jesús, con Dios. Entonces, si nosotros nos estamos esperando al domingo para poder tener una relación, un tiempo con Dios, un tiempo de cercanía, un tiempo de ministerio, estamos equivocados. Esto es algo que tiene que estar sucediendo en la casa. Esto es algo que tiene que estar sucediendo en todo momento. Los discípulos no se esperaban a ir al templo para poder recibir de Jesús. Ellos estaban en un caminar diario con Jesús. Y Jesús les hablaba y tenían esa relación y esa amistad. Entonces, a nosotros nos toca hacer eso. Pero para poder obedecer, tenemos que tener esa relación. Entonces, les invito a que se abran y puedan comenzar a tener esa relación con el Señor. Otra cosa que vemos en Hechos, un poco más adelante, es que dice que cuando ellos estaban ahí, dice que perseveraban unánimes. Ahora, estuvieron ahí 10 días. Perseverar es una muy buena palabra para usar en esto. Yo creo que algunos estaban pensando, bueno, ¿cuánto tiempo vamos a estar aquí? Imagínense 120 personas en el segundo piso, todos compartiendo ese lugar, a lo mejor en un edificio un poco más grande de lo que imaginamos, pero de todos modos, estás todos los días ahí, pero aún así dice que perseveraban unánimes. Entonces, una de las obligaciones que tenemos como iglesia en nuestras casas es que debemos de perseverar, y no solo debemos de perseverar, sino debemos de perseverar unánimes. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces, porque a veces pensamos que para tener unidad, esas cosas solo se dan cuando estamos juntos en la iglesia, o a lo mejor cuando estamos comiendo, o a lo mejor cuando estamos teniendo un evento juntos y podemos mostrar esta unanimidad, ¿no? Pero eso no es cierto. Entonces, a veces pensamos que cuando estamos separados es algo que ya no se puede expresar, porque ¿cómo puedes expresar estar unidos cuando no estás alrededor de nadie, ¿verdad? Pero en realidad no importa si estás con una persona o no para estar y perseverar unánimes con la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia, para empezar, no es un edificio. La iglesia somos todos nosotros los creyentes. Entonces, nosotros podemos estar en unanimidad, en unidad con la iglesia todo el tiempo sin jamás estar presente. Entonces, así como nosotros podemos estar presente con nuestros hermanos perseguidos en la China, en África, en otros lugares, pero no estamos ahí, pero sin embargo estamos unánimes. Y una de las formas que podemos hacer eso es por medio de la oración, que es lo que hacían estos discípulos y estas otras personas en esta casa. Ellos estaban orando. ¿Y por qué oraban? O sea, ¿por qué cosas oraban? A veces pensamos que la oración tiene que ver con nuestros deseos, pero parte de la oración es que nosotros nos podemos unir completamente a los deseos de Dios y nosotros podemos entender lo que Él está haciendo, lo que Él quiere, lo que Él ama, y podemos estar orando por esas cosas. Entonces, algo que yo realmente creo en mi corazón que ellos estaban orando en ese tiempo, es decir, Señor, danos la fuerza para poder esperar que llegue tu poder, que podamos ser obedientes. ¿Por qué? Entonces ellos estaban orando acerca del corazón de Dios. Eso traía una unidad entre ellos. Y nosotros podemos hacer eso en nuestras casas. No necesitamos estar en la iglesia, no necesitamos que alguien nos predique, no necesitamos ir a un evento para poder estar orando por las cosas del reino de Dios. Y cuando nosotros nos unimos a oración para las cosas del reino de Dios, llegamos a ser unánimes, llegamos a tener unidad en la iglesia. Y de hecho, cuando nosotros oramos, en realidad nos estamos conectando como si fuera la web, ¿verdad? El internet. Nos estamos conectando a la iglesia en todo el mundo, ¿sí? Cuando nosotros nos hincamos y comenzamos a orar, nos estamos conectando al mismo lugar donde toda la iglesia se conecta. Y de hecho, por medio de la oración, el Señor habla y obra y hace. Y toda la iglesia en realidad es una, aunque estamos todos divididos, cuando me refiero a divisiones, que unos estamos en México, otros estamos en Honduras, otros estamos en el continente del África, otros en Australia, otros en América del Norte, otros en Europa, Asia, etc. Quizás hay divisiones físicas, pero en nuestro corazón estamos todos unidos porque todos tenemos el mismo deseo. Pero para esto, obviamente, tenemos que tener en nuestro corazón
los deseos de Dios. Algo interesante es que cuando entre más piensas tú en tus deseos, lo que tú quieres, tus planes, existe más división, creo yo, en la iglesia. Y muchas de las divisiones que vemos en la iglesia es gente que tiene sus deseos, sus planes, y ellos no están orando, ellos no están ministrando el corazón de Dios, ellos no están pensando en los planes de Dios. Pero cuando nuestro corazón está invertido completamente en los deseos de Dios, esa división deja de existir. Entonces, algo que estos discípulos estaban experimentando es que ellos no estaban esperando su voluntad, ellos estaban esperando la voluntad de Dios. Y es de esta forma es que pudieron llegar a ser unánimes. Entonces, es algo que podemos hacer aún en nuestra casa. Podemos buscar el corazón de Dios, podemos estar en oración acerca del deseo de Dios y acerca de las cosas del reino. La otra cosa que podemos ver aquí es en esta, se podría decir, una tipo de cuarentena que Jesús les dice ahí, que les dice, quédense en Jerusalén, ellos están esperando allí. Ellos de todos modos, aunque no tenían mucho que hacer, porque ellos no estaban saliendo a predicar en realidad, ellos no estaban saliendo a hacer milagros, a tocar el mundo. Sin embargo, ellos dijeron, ¿sabes qué? Hemos estado aquí varios días, pero aún hay cosas que necesitamos hacer para adelantar la obra del reino de los cielos. Y una de las cosas que ellos hicieron es que escogieron al nuevo discípulo y dijeron, necesitamos a alguien que estuvo allí desde el principio. Y ellos toman a Matías y a Barsabás y echan suertes, las suertes que hay sobre Matías. ¿Y por qué esto era algo importante? ¿Por qué era importante para ellos? Porque yo creo que para este punto ellos ya entienden que estos 12 van a ser los primeros testigos de lo que Dios tiene para el mundo. Entonces ellos dicen, es importante que estemos los 12, es importante que tengamos los discípulos aquí para empezar la obra. Y sucede que ellos escogen al último, bueno, al nuevo discípulo. Sabemos que Judas se había ahorcado después de traicionar a Jesús. Entonces estaba esa situación ahí. Yo creo que algo que nosotros podemos hacer es comenzar a trabajar y a prepararnos para la obra del reino de los cielos. En esta cuarentena que nosotros estamos viviendo, tenemos la opción de o pasar todo el tiempo viendo películas o jugando juegos, o estar leyendo libros que nada que ver, o estar escuchando la radio, o nos podemos preparar para la obra del reino de los cielos. Y eso es algo que no necesitamos estar yendo a la iglesia, no necesitamos estar yendo a un edificio, es algo que podemos hacer en un tiempo a solas con el Espíritu Santo, con el Señor, leyendo nuestras escrituras, pasando tiempo en oración y esperando que el Espíritu Santo nos prepare. Nosotros no necesitamos necesariamente ir a graduarnos a un instituto bíblico, por así decirlo, para prepararnos. Pero lo que sí necesitamos es tener esa relación con el Señor. Ahora, estamos solos, tenemos un tiempo donde el gobierno nos está diciendo, ¿saben qué? Tengan cuidado, no salgan de sus casas, hay que tener consideración por otra gente, etc. No quiere decir que es un tiempo que podemos estar o que nada más podemos echar todo por la ventana y no hacer nada. Es un excelente tiempo para nosotros poder, por ejemplo, ayunar. ¿Hace cuánto tiempo fue la última vez que ayunaste? ¿Hace cuánto tiempo fue la última vez que pasaste mucho tiempo leyendo la escritura o escuchando predicaciones o, no sé, preparándote de otra forma, leyendo algunos libros que alimenten tu espíritu? Entonces, es algo que podemos hacer sin tener que salir de la casa y poder prepararnos para lo que viene. Yo no sé ustedes, pero yo creo que el Señor se está moviendo en estos últimos días. No hemos vivido algo así desde creo 1918, donde hubo una pandemia muy fuerte. Estamos viviendo algo que yo no me acuerdo de haber vivido. Yo me acuerdo de historias de mi abuela, de mis bisabuelos, pero hoy en día la mayoría de nosotros no recordamos un día como este. Entonces, yo creo que el Señor se está moviendo,
su iglesia tiene que estar preparada. Ahora la pregunta es, ¿nos estamos preparando o no? Y esta preparación no tiene que ver con que si vamos a la iglesia o no. Quiere decir si estamos preparados en nuestras casas o no. Unas cosas que podemos aprender de esto. Las cosas que nosotros podemos aprender es que, una, tenemos que ser obedientes a la voz de Dios, ¿sí? 2, que estemos unánimes y en oración. Y la tercera es que no dependemos de un edificio, ¿sí? Los discípulos, como les digo, no fueron a una sinagoga, sino que se reunían en el aposento alto de una casa. Entonces, la otra cosa es que ellos estando en ese aposento alto fue donde el Espíritu se movió. Nosotros no tenemos por qué esperar a ir a la iglesia para que el Espíritu Santo se mueva, para que el Señor nos pueda hablar, para que podamos ser llenos de poder, para que podamos tener fuerzas, etc. Eso sucedió en una casa, ¿sí? Nosotros a veces tenemos en nuestra mente bloqueos religiosos que nos impide dejar que el Espíritu Santo se mueva. Mucha gente, por ejemplo, dice, no, es que voy a ir a tal congreso de no sé qué, porque pues, se va a mover bien padre el Espíritu Santo y está bien ungido ese hermano que ministra y sanidades y esto y el rollo, pero en nuestra casa no buscamos nada de eso. Entonces, el poder de Dios y lo que Dios quiere hacer no tiene nada que ver con que si vamos a la iglesia o no. Esto puede suceder en nuestras casas. Entonces, estas tres cosas debemos de hacerlas comenzando en nuestras casas. No debemos de esperar llegar a la iglesia. En realidad, la iglesia es como la expresión más grande que podemos hacer públicamente de lo que ya estamos haciendo en casa. No vamos a la iglesia a expresar estas cosas porque ahí es donde empezamos. En realidad, todo esto lo estamos haciendo en nuestras casas. Y cuando llegamos al culto del domingo, cuando me refiero a la iglesia, estoy hablando del edificio. Cuando llegamos el domingo, en realidad ya estamos expresando públicamente lo que está sucediendo en privado en nuestras casas, ¿sí? Entonces, esto también se aplica a todas las otras actitudes cristianas que debemos de estar haciendo. Entonces, a veces pensamos que ser fiel, ser bondadoso, lleno de fe, amar a nuestros enemigos, ser pacientes. Pensamos que todas estas cosas son para el domingo, el tiempo que estamos ahí, ¿no? No, esto es para cuando estamos en nuestras casas. Ahí es donde ejercemos esto. Una de las cosas importantes, Juan 13:35 dice, en esto sabrán que son mis discípulos porque se aman unos a otros. Ahora, él no estaba diciendo, Jesús no está diciendo, en esto sabrán mis discípulos porque van a la iglesia y se aman, o porque tienen un evento de cristianos y se aman. No, él está diciendo porque se aman unos a otros. Esto es algo que quiere decir que estamos viviendo día a día, que es un impacto en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Esto es algo que nos falta mucho a nosotros los cristianos. A veces pensamos que todos nos ponemos nuestra carita bonita, nos limpiamos bien bonito, nos echamos nuestro desodorante para el domingo, para ahora sí poder amarnos como iglesia. Y algunos ni eso hacemos. Algunos tenemos muchos enemigos en la iglesia, que eso no está bien. Sin embargo, toda nuestra vida nos la pasamos sin amar, sin ser pacientes, sin ser bondadosos, sin esto o aquello. Y la gente muchas veces por eso dice, yo no quiero ser un cristiano porque mira cómo vive. Entonces, nuestro trabajo comienza en la casa. Jesús dijo, por esto sabrán que son mis discípulos porque se aman. Quiere decir porque toda nuestra vida vamos a estar expresando amor a la gente. Expresando no nada más amor a otra gente. Porque hay gente que es fácil de amar, ¿verdad? Es mucho más fácil amar a alguien que no conoce de Cristo y hace cosas del mundo. Es más fácil porque uno puede entender por qué hacen esas cosas, etc. A veces es difícil amar a otro hermano, porque se supone que él ya entiende las cosas de Dios, se supone que su vida está cambiando y a veces no cambia. Y a veces es más difícil amarlo, pero somos llamados a expresar eso todo el tiempo y comienza en nuestras casas. Otra cosa que sucede, que ignoramos, por ejemplo, en el libro de Hechos, es que la administración en casa se nos ha olvidado, ¿sí?
Hoy en día esperamos a que sean eventos, tiempos de adoración, quizás, o si voy a aprender algo bien profundo, pues me voy a un seminario o a unas predicaciones con algún hermano que está bien ungido, que trae la palabra con poder, etcétera, o a lo mejor para el domingo, o el invitado especial, para esto, aquello. Tenemos muchas excusas, pero se nos olvida que no se trata nada más de estos eventos. Claro que el Espíritu se mueve. ¿Saben muchas veces por qué se mueve el Espíritu Santo en esos tiempos? Una de las razones que muchas veces solo en esos tiempos se mueve el Espíritu Santo es porque es el único lugar y momento donde le estamos dando oportunidad. No quiere decir que el Espíritu Santo no se quiere mover, no quiere decir que no quiere tocar vidas. Simplemente a veces no nos abrimos en nuestras casas. No nos abrimos a que el Espíritu nos hable, no nos abrimos a que nos enseñe, no nos abrimos a tener un tiempo de adoración con Él. Nada de eso, lo hacemos todo el domingo. Entonces, o en algún evento, a veces ni en el domingo, a veces decimos, no, pues es que mi pastor no la arma mucho para predicar, lo que sea, pues mejor, yo por eso cuando salen eventos de fulano de tal o sutano o aquel grupo de música, pues voy para allá, porque también nuestro grupo de alabanza, pues no está muy bueno, y pues la neta no se siente que se mueve el Espíritu Santo, son mermas, o sea, eso no es cierto, el Espíritu Santo está listo para moverse, simplemente no abrimos nuestro corazón. Entonces, quiero que leamos nosotros un poco en Hechos, donde las cosas que sucedieron, milagros y ministraciones fueron en casas. Entonces, Hechos 1.14. Hechos 1.14 es justo después de que cae el Espíritu Santo. El Espíritu Santo cae sobre ellos, la gente piensa que están borrachos, todavía es temprano en el día, pero Pedro se pone de pie y comienza a predicar. Pedro no fue al templo. A veces pensamos que tenemos que estar en un templo, en un lugar para predicar. Pedro no fue a la sinagoga para predicar. Pedro se puso de pie y yo no sé si desde la ventana de su casa o si a lo mejor era un techo, estaban en un piso que no tenía techo, no sé. Pero el chiste es que él no se fue muy lejos de ahí. Y él comienza a predicar desde ahí, lleno de poder, y comienza a afectar a toda la gente que está en la calle. Y había mucha gente porque estaban en las fiestas de los judíos. Y él comienza a predicar y eso viene directamente desde su casa. Él no tuvo que esperar a sacar su licenciatura en doctorado en divinidad y que no sé qué rollos. No, él, lleno del poder, comenzó a predicar. Una de las cosas que nosotros podemos hacer en nuestras casas es predicarle a quienes podemos empezar con nuestros familiares, ¿sí? Ellos no tienen problema con predicarnos de todas las cosas mundanas que hacen y todas las mentiras que salen y todos los engaños que hay. Entonces, ¿por qué nosotros nos apenamos para poder llegar con el Evangelio y poder dejar algo en sus vidas? No deberíamos de estar apenados. Esto es algo que necesitamos comenzar a hacer en nuestras casas, predicar el Evangelio. La otra cosa que vemos es que en Hechos 1:44 dice la Escritura que vendían sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Algo que a mí me impresiona mucho es que ellos no necesitaban dar sus diezmos y sus ofrendas, ¿verdad? Para sentir que ya habían cumplido. Algo que me impresiona aquí es que ellos de su propio corazón veían la necesidad de un hermano y ellos actuaban. No iban con Pedro o Pablo o Juan o quien sea y decirle, oiga, pues no se ha fijado, hermano, que fulano de tal le anda batallando. Y pues yo pensaba, pues como todos damos nuestros diezmos y eso, pues que saque de ahí. No, ellos estaban tomando acción. Ellos decían, fíjate que fulano de tal está teniendo tal problema, yo tengo una propiedad, la voy a vender y voy a dar a esa necesidad. ¿Cuándo es la última vez que ustedes han visto algo así en la iglesia? Y no me refiero en el edificio, me refiero en la iglesia de Cristo. No sucede mucho. Pero esto es algo que debe de comenzar en nuestras casas, ¿sí? Nosotros en nuestras casas debemos comenzar a meditar estas cosas, meditar estos problemas, comenzar a ver qué es las cosas que están necesitando nuestros hermanos. Pero también significa que tenemos que tener amistad con ellos,
¿sí? Con nuestros hermanos. No quiere decir que no nada más nos vamos a ver los domingos, quiere decir que vamos a comenzar una amistad, que vamos a conectarnos con gente, aún con gente que no nos cae bien quizás en la iglesia, pero vamos a comenzar a conectarnos porque así vamos a comenzar a ver qué situaciones hay. ¿Ustedes no creen, bueno, por ejemplo, los 120 que están ahí en los 10 días, no se dieron cuenta de algunas necesidades? Claro que sí. ¿Por qué? Porque había comunión. Ahora, una estadística que a veces deprime, es que esta estadística dice que 20% de la iglesia mantiene al otro 80%. Entonces, quiere decir que hay 80% de la iglesia que no apoya. Miren, y esto es algo que se refleja en la sociedad también. Muchos gobiernos tienen muchos programas sociales porque la gente no es dadivosa, porque la gente no es benevolente, porque la gente no sale a ayudar a la gente que necesita ayuda. Y en nuestra mentalidad mexicana nosotros pensamos, pues todos necesitamos ayuda. Pero la Escritura bien dice, si tienes 2 chamarras, dale uno al que no tiene. Así dice. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros, yo digo, en mi experiencia personal, lo que yo he visto, no estoy diciendo como un experto, pero yo lo que he visto es que en gobiernos donde hay muchos programas sociales, la gente, la sociedad es coda. No quiere soltar dinero, no quiere apoyar. Pero en los países donde hay menos programas sociales, hay más gente que es benevolente, hay más caridades, gente que se dedica a ayudar a otra gente. Ahora yo les voy a decir una cosa. En México, nuestro gobierno es un gobierno que tiene muchos programas sociales. ¿Por qué es eso? Quizás es porque nosotros como cristianos, o como sociedad, para empezar, nosotros como sociedad no hemos tomado la responsabilidad de ayudar a nuestros compatriotas. Las iglesias sucede lo mismo. Hay una cantidad muy pequeña de gente que ayuda y apoya, y la mayoría de la iglesia no apoya porque se considera que no tiene. Entonces, esto es algo que tiene que cambiar en nuestras mentes. Nosotros somos los hijos de Dios. Para eso sí siempre decimos, ¿verdad? Ay, soy la princesa de Jesús, soy la hija de Dios, soy el hijo de Dios, etc. Pero cuando toca bendecir a alguien que está en necesidad, pues quién sabe, a ver cómo le hacemos, porque está difícil la cosa. Tiene que cambiar. Entonces, la benevolencia y ser dadivoso comienza en nuestras casas. Sí, comienza con la gente alrededor de nosotros. A veces comienza con nuestros hijos, ¿sí? La Escritura dice que si siendo malos padres les damos cosas buenas a nuestros hijos, Él cómo no lo va a hacer. Entonces a veces aún con nuestros hijos hay que ser dadivosos, no hay que ser tan codos, ¿sí? Vamos a comenzar a practicar eso, a poder ser dadivosos a los que necesitan. Entonces, como decía, aparte de esto de ser dadivoso, pues es que ellos tenían comunión, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedes muchas veces conocer la necesidad de alguien, a menos de que sea muy evidente, si no los conoces? Muchas de nuestras iglesias parece que son clubes, ¿verdad? Llegan, pagas tu cuota y se van todos. Y la pasamos bien el domingo, por nadie se conoce, nadie sabe nada de nada, nadie sabe qué necesidades tienen, nada de eso. No, en Hechos 2:46 dice que partían pan en las casas. Entonces, parte de nuestro trabajo es invitar a los hermanos de la iglesia, no nada más de la iglesia, sino a otros hermanos en la fe, que vengan a comer. Vamos a conocernos, vamos a conocer cuáles son sus necesidades, no nada más físicas, sino espirituales también, porque quizás no hay dinero, podría ser, pero sí podemos estar en una oración. A lo mejor somos más intercesores, puede ser. Entonces, pero esto tiene que ver con esa comunión, y esta comunión no se da solamente el domingo en la iglesia. Esto es algo que podemos hacer continuamente en nuestras casas. Yo les animo a que estén invitando a los hermanos en la fe. Bueno, a lo mejor después de la cuarentena, ¿verdad? Porque a lo mejor ahorita nos metemos en problemas. Pero algo que necesitamos estar considerando es la comunión con nuestros hermanos. Necesitamos estar invitándolos para que coman en nuestras casas, y igual necesitamos estar interesados en ellos, creciendo una amistad, una relación, etc. Eso es parte de lo que somos, ¿no? No tenemos por qué crear un club dominguero, eso está mal.
La iglesia está ahí para mucho más que eso. La otra cosa es que en Hechos 4:29, después de que dos discípulos van y predican en un templo y suceden unas cosas y los arrestan y comienzan a juzgarlos y los amenazan y los sueltan y ellos llegan a lo mejor un poco atemorizados, regresan con con los suyos. Hechos 4:29 comienzan a platicarles todo lo que sucedió y ellos comienzan a orar. Y dice en 4:29 le dicen, y ahora Señor, mira sus amenazas y concede que a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Entonces, algo que hicieron en casa es que pusieron sus preocupaciones sobre Dios y suplicaron por el favor de Dios en sus vidas. Esto es algo que muchas veces pensamos que tenemos que hacerlo en el domingo con el pastor, con la pastora, con el líder de este o aquel, para que como Dios sí los oye a ellos, pues que Dios haga algo, ¿verdad? Pero Dios no funciona así, Dios funciona de una forma personal, directa, y Él quiere tocar tu vida y Él quiere hablar contigo y Él quiere que tú puedas hacer esto en tu casa, ¿sí? Que tú puedas sentarte y decir, Señor, mira lo que está pasando en mi vida. Yo necesito poner mi preocupación sobre ti, Padre, yo necesito hablar contigo de lo que está sucediendo y yo necesito que tu favor esté conmigo. Esto es algo que tenemos que estar haciendo diariamente, ¿sí? Y ahora, recuerden, no nada más la oración fue, Señor, haz mis deseos realidad, sino ellos también dicen, parte de su oración es que ellos tengan el denuedo y la habilidad para hacer algo que está en el corazón de Dios. No nada más se trataba de sus deseos. ¿Y qué sucede? Que dice en el versículo 31 que fueron llenos del Espíritu Santo otra vez, en sus propias casas. A veces pensamos que este tipo de administración, no, es que para ser llenos del Espíritu Santo pues hay que ir al campamento de jóvenes o hay que ir a este proyecto o aquel, etcétera, para que allí podamos ser llenos del Espíritu Santo. Esa es una equivocación. El Espíritu Santo se puede mover, nos puede ministrar, podemos ser llenos del Espíritu Santo en nuestras casas. Yo recuerdo al hermano Pablo cuando él fue lleno del Espíritu Santo, estaba solo, no había nadie ahí, nadie se sentó y oró por él. Él fue lleno del Espíritu Santo y estaba solo. Conozco otro amigo que fue lleno del Espíritu Santo mientras se estaba bañando, ¿verdad? O sea, no estaba nadie allí, nadie estaba orando por él. Él bañándose, orando, el Señor llega, el Espíritu llega y lo llena. De la misma forma, puede hacer otras cosas. Ahorita estamos hablando de esto. Otro ejemplo que tengo es de un amigo que le llamaron por teléfono. Ramin Parsa. Le llaman por teléfono y le dicen, ¿sabes qué? Soy musulmán, he estado viendo tus videos, he estado viendo esto, yo quiero aceptar a Jesucristo en mi vida, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo quiero recibir el Espíritu Santo, ¿qué hago? Y él estaba ahí en el teléfono, a larga distancia. Si no me equivoco, estaba en Gran Bretaña esta muchacha, y comienza él a orar por ella, y en cuanto está orando por ella, es llena del Espíritu Santo y comienza a hablar en lenguas. Por el teléfono. Es algo que a lo mejor diríamos, no, es que eso no se puede hacer porque hay que imposición de manos. No, el Espíritu Santo no se limita, Dios no se limita a nuestra cajita de cómo hacer las cosas. Alguien que estaba muy, muy lejos fue llena del Espíritu Santo, fue impactada su vida simplemente porque hubo obediencia. Entonces, estas son cosas que pueden salir en nuestras casas. Además, cada uno de nosotros somos ministros, ¿sí? Somos reyes y sacerdotes, dice la Escritura. Entonces nosotros, claro que podemos ministrar en nuestras casas. Ahí deberíamos de empezar, en realidad. No se nos debe de olvidar. A mí lo que me impacta también es que en Hechos 5:15, el impacto era tan fuerte que ellos tenían, que dice que la gente sacaba a los enfermos de las casas y los ponían en las calles. No los llevaban al templo, no los llevaban a la sinagoga, no los llevaban con el pastor, ¿verdad? O lo que sea allá por allá, quién sabe dónde, sino los llevaban ahí y los ponían en la calle. Sí, a lo mejor la sombra de Pedro podía pasar sobre ellos y ser sanos. Entonces, eso quiere decir que ellos tienen un impacto local, ¿sí? No quiere decir que ellos estaban yendo nada más al templo, haciendo milagros en el templo. Ellos están haciendo milagros
de donde salían de la casa a donde quiera que fuera o que fueran. El impacto era local, donde quiera que ellos estaba sucediendo. Entonces yo creo que de la misma forma deberíamos estar impactando a nuestros vecinos, y eso es algo que comienza ahí al lado de nosotros, es que podamos estar impactando a nuestra comunidad localmente. El Espíritu Santo, Dios no está esperando a que tú fundes tu iglesia, no está esperando a que fundes tu ministerio, no está esperando a que tú hagas esto o aquello para que la gente te pueda llevar enfermos, no está esperando a que tú hagas un evento para que te lleven enfermos al evento. No, Él está esperando a que tú seas obediente. Y esto es algo que podemos comenzar en nuestras casas. Ahora, ¿qué sucede? Es que en Hechos 5:17, cuando vemos ahí, surge una situación con un sacerdote que obviamente se dedicaba al templo de Dios, y dice que ellos se llenaron de celos. Yo te voy a decir una cosa, la gente que no es activa en el corazón de Dios se llena de celos. ¿Por qué? Porque las cosas que suceden con la gente que es obediente, y a veces es en lugares que nada que ver. Y la gente, muchos de los ministerios tienen la mentalidad que quieren llenar sus cofres de dinero, quieren llenar sus bancas de personas y sus libros de estadísticas. Y cuando estas cosas no suceden, se llenan de celos. Entonces, si tú tienes celos al ver a otra gente, a otros ministros, a otros ministerios o otras personas que ellos están orando por gente, o gente los busca para consejo, para ministración, para consejería matrimonial, no sé, cosas así, y a ti te está dando celos, yo creo que es muy posible que tú estás atrapado en cosas religiosas. Estos sacerdotes estaban atrapados en cosas religiosas. Hay que tener cuidado con eso. Y por último, como ejemplo, ponemos a Saúl en Hechos capítulo 8, donde dice que Saúl asolaba la iglesia, pero la forma que asolaba la iglesia es que se iba de casa en casa, dice, arrastrando a la gente de sus casas. ¿Por qué? Porque estos milagros y estas cosas que están sucediendo no estaban sucediendo en un templo, no estaban sucediendo en una sinagoga, no estaban sucediendo en un auditorio que rentaron o lo que sea, están sucediendo en las casas. Esto es algo que a nosotros como cristianos nos ayuda, porque el momento que el gobierno y la gente se quiera oponer a nosotros, no va a ser nada más una iglesia donde van a ir a arrestar 3,000 gentes, ¿sí? Van a tener que ser miles de casas a donde van a tener que entrar, porque cada casa le pertenece a la iglesia de Cristo, ¿sí? Cada uno somos esa iglesia. Entonces, esta es la razón que Pablo entraba ahí. Pablo entraba a estas casas porque la iglesia estaba haciendo su labor en las casas. También tenemos ejemplos donde Pedro sana, en Hechos capítulo 9, sana a Eneas en su casa. Llevaba 8 años que no se podía levantar. Él llega, ora, Eneas es sano, puede caminar, llevaba 8 años encamado. El Señor puede hacer milagros en tu casa, puede hacer milagros con gente enferma en tu casa o en la casa de otros, no importa, no tienes que llevar a un enfermo a una iglesia o con el pastor. También a Dorcas, Pedro ora y la resucita en la sala de su casa. Esto es algo que nos tiene que caer el 20. El Señor quiere hacer las cosas donde estamos, no tenemos que ir a un lugar a hacerlo. Entonces, y por último, Pedro en Hechos 10, 9, 16 tiene una visión de parte del Señor, o sea, Dios le habla, y estaba en la casa de una persona. Él, y no solo eso, sino fue llamado a ministrar a gente a otra casa. Y cuando fue ahí a la casa de Cornelio y comenzó a hablarles, y todos fueron llenos del poder del Espíritu Santo, no fue un servicio, él fue a una casa. Entonces, algo que nos tiene que quedar súper importante es que la iglesia de Dios no es un edificio, no depende de un edificio. Tú eres la iglesia de Dios, ¿sí? Dios te quiere usar a ti, quiere usar el poder en ti que Él ha depositado para impactar al mundo, y eso quiere decir las casas, ¿sí? No nada más son eventos, no nada más son estadios, no nada más son auditorios, quiere impactar a las personas. No se trata de números, se trata de almas. Y eso es algo que tiene que quedar muy claro en nuestras vidas. Y por último, yo les voy a decir que la luz que brilla más lejos
es la que brilla más fuerte en casa. Entonces, si tú quieres que la luz de Cristo en tu vida llegue a los confines de la tierra, tiene que brillar fuerte en tu casa. Entonces yo les animo a que comencemos a considerar esto, comencemos a considerar cómo Dios quiere usarnos, cómo quiere que participemos como iglesia, qué es nuestro trabajo en nuestra casa, que nos dé discernimiento para eso. Vamos a terminar con una oración y los despido. Padre, te doy gracias, Señor, por esta predicación, esta enseñanza, Señor, que tú nos amas, Señor, que tu diseño, Padre, es que cada uno de nosotros en nuestras casas podamos tocar la vida de la gente, Padre. Yo te pido, Señor, que tú le des discernimiento a cada uno de los que estamos escuchando este mensaje, Señor, que podamos entender, Padre, que podamos, así como tú le diste entendimiento a tus discípulos, Señor, que tú abras nuestras mentes, Señor, y nos des entendimiento de lo que tú quieres hacer en nuestras casas, Señor. Que podamos comenzar a ministrar a nuestros hijos, Señor, a nuestra familia, Padre, a nuestros vecinos en las calles, Señor. Padre, que dejemos de depender de los edificios, Señor. Tu iglesia es imparable, Señor. Y yo te doy gracias por esto, Padre. Yo te doy gracias que tu poder es tan grande que no puede ser encapsulado en rituales o en iglesias o en cosas, edificios y cosas así, Padre. Y yo te pido que tu mano de protección esté sobre cada uno de los que estamos escuchando, Padre, que tú puedas bendecir a todos mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Y pues muchas gracias por tomar este tiempo y escucharnos. Espero que haya sido de bendición a sus vidas y estamos pendientes para la próxima. Que Dios les bendiga. Gracias por haber escuchado este mensaje. Te invitamos a que lo compartas, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Si deseas escuchar más mensajes o ponerte en contacto con nosotros, búscanos en Facebook, Centro Cristiano Betel Villas. También en nuestro canal de SoundCloud o YouTube. Gracias por escuchar la palabra de Dios. Centro Cristiano Betel Villas.